vivir lo sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Por eso, en este tiempo especial, ayunamos y buscamos la presencia de nuestro buen Dios. Les compartimos el tema de hoy. Bienvenidos. Hola familia de este camino, ¿cómo están? ¿Cómo van sus tiempos de ayuno? Yo le invito para que estos tiempos que quedan, porque estamos llegando a la mitad, los sigamos viviendo de la mano de Dios. ¿Cómo vivirlo delante de Dios? No con sufrimiento ni decir, ay, es que yo me la paso pensando en la comida o sufro mucho o lo otro. No, yo lo invito para que lo disfrutemos como lo disfrutó Jesús, como lo disfrutó Esther, como lo disfrutó Daniel, como lo disfrutaron todos esos personajes de la Biblia, que de la mano de Dios, bajo la llenura del Espíritu Santo, fueron usados por Dios y disfrutaron todo el tiempo hasta ver lo que necesitaban. Y seguro que Dios en estos tiempos nos va a dar mucho más de lo que nosotros estamos pensando. Antes de empezar con el tema del día de hoy, los invito para que oremos y le digamos, Padre de los cielos, esta mañana especial, en este tiempo de empezar este día de ayuno, este séptimo día, queremos decirte, Espíritu Santo de Dios, llénanos, Padre de los cielos, con tu Santo Espíritu, llénanos. Que toda la sabiduría, que todo el entendimiento, que todo lo que necesitamos para aprender de ti, lo tengamos. Y que tengamos en abundancia. Para que luego, Señor Dios, durante todo este día reflexionemos, oremos, actuemos y tengamos un corazón que sabe vivir con todo lo que tú nos enseñas. Te amamos, Señor Dios. Amén. Familia, hoy vamos a hablar del personaje más importante de la Biblia. Yo quiero invitarlo para que tome toda la disposición este día, porque hoy vamos a estudiar la vida de ese hombre, de esa persona, de ese que también fue instrumento de Dios para venir y hacer lo más importante que toda la humanidad necesitaba. Así es, vamos a hablar de Jesús, la sobrenatural vida de Jesús. Y quiero empezar hablando de que Jesús vino a la tierra conforme a lo que Pablo enseñó luego de que Jesús viniera. Dice Filipenses 2:5 al 8. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Pablo presenta a un hombre o da el testimonio de un hombre llamado Jesús, que todos lo conocemos, que la Biblia habla en todos los capítulos que apunta hacia Jesús y sigue apuntando hasta estos días de la majestuosidad de toda la obra que hizo Jesús, de que vino aquí a la tierra, pero vino y fue como cada uno de nosotros. Usted se toca y siente la carne, siente huesos. Usted se toca y sabe que tiene sentidos, tiene olfato, tiene el tacto, puede ver, puede oír, puede experimentar todo y sentirlo todo en un cuerpo. Así fue Jesús. Jesús vino y él dice, dejó toda esa parte de la divinidad de Dios y era como cada uno de nosotros, vivía, sufría, se alegraba y también un día tenía que partir. Pero algo muy interesante entonces, que ahí es donde se vuelve la naturaleza, la normal naturaleza, la regular naturaleza en algo sobrenatural, y es que Dios, el Padre de todos nosotros, nuestro gran Dios, lo utilizó de una manera especial y lo llenó en su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu, esa presencia del Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús y lo podemos evidenciar aún antes de que naciera. Dice que María fue a visitar a Isabel, a la mamá de Juan, y entonces Juan, que aún estaba en el vientre de su madre, dice que sintió esa llenura del Espíritu Santo
que ya tenía la mamá de Jesús, o sea, María. Lo vemos en Lucas 1, 39, 42, porque aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. O sea, esa vida del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo que Jesús tenía, que aunque no había nacido, estaba aún en el vientre de su mamá, aún estaba, posiblemente estaba hasta ahora en planes en María. Dice que aún se impregnaba en aquella persona que María fue a visitar. Así es. También podemos ver la llenura del Espíritu Santo. Podemos confirmar de que sí hubo llenura del Espíritu Santo en Lucas 4:14. Luego de que Jesús derrota la maldad, pasa por los 40 días de ayuno y queda lleno entonces con el Santo Espíritu, como lo dice este versículo versículo 14, el capítulo 4 de Lucas. Jesús volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Otro acontecimiento que vemos de la llenura del Espíritu Santo es cuando Jesús obedece. Y aquí nos enseña algo interesante. En esa llenura del Espíritu Santo, Jesús sí sabía obedecer. Dice Juan 5:19. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer el Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Así que, familia, la obediencia de Jesús fue una obediencia absoluta. Todo lo que decía su Padre, Él lo hacía. No fue la parte humana, acuérdense, Jesús era humano como cualquiera de nosotros, sino fue la llenura del Espíritu Santo y el dejarse guiar del Espíritu Santo que hizo que Jesús entonces entrara a tener una vida sobrenatural. Empieza el ministerio de Jesús y vemos a Jesús en un caminar haciendo cantidad de cosas con todas las personas que estaban alrededor. Mateo 15, 29, 31 lo explica diciendo: Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Esto es en Mateo 15, del 29 al 31. Vemos que la sobrenatural vida de Jesús fue producto de la unción del Espíritu Santo, fue producto de que Él era el Mesías, de que Él era el ungido, de que Él era el Cristo. Dice la palabra de Dios que Él tenía un propósito muy especial. Así es, todos sabemos el propósito, pero quiero recordarlo acá nuevamente porque aún antes de haber nacido ya sabíamos el propósito y aún lo sabía su mamá. Dice Mateo 1:21, María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús era el que estaban esperando y estábamos esperando, y todas las personas que vendrán era la persona y el cordero que se esperó. Y que fue todo un hecho lo que vino él a hacer, porque cumplió lo que dice las escrituras, cumplió lo que dice por su propósito, lo que se necesitaba en el propósito de Dios, para el propósito de Dios y por supuesto para el propósito que todos nosotros íbamos a disfrutar. Y en ese propósito no solamente lo cumplió, sino que también Juan expresa en su evangelio, en su testimonio, ese hombre amado, el discípulo amado, dice de que Jesús hizo 8 milagros. Podemos ver entonces esa majestuosidad o esa sobrenaturalidad de Jesús cumpliendo su propósito, pero también
haciendo milagros porque fue lleno del Espíritu Santo. Dice en Juan 2 del 1 al 11, convirtió el agua en vino en una boda. En Juan 4 del 46 al 54, sanó al hijo de un miembro de la corte real. En Juan 5 del 1 al 15 dice que sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. En Juan 6 del 1 al 14 dice que multiplicó los panes para alimentar a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. En Juan 6, 16, 22 dice, caminó sobre las aguas. Juan 9, del 1 al 7 dice, sanó a un ciego de nacimiento. Juan 11, del 32 al 45, resucitó a Lázaro. Hasta aquí van 7 milagros que muestra el Evangelio de Juan. Y muestra un octavo, luego de que Jesús viene por tercera vez y comparte con sus discípulos, y es que Jesús dio la multiplicación de los peces. Lo encontramos en Juan 21 del 1 al 14. Estos milagros son solamente 8, pero el último capítulo, el último versículo de este Evangelio de Juan dice algo extraordinario que no se podría llegar a saber, y es que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Dice la palabra de Dios y estos testimonios de que no se escribió todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Dios a través de este hombre humano, de este hombre que fue el que vino a esta tierra llamado Jesús y se dejó usar por él. Pero entonces, hasta aquí viene algo espectacular. Hemos pronunciado y hemos repetido ya varias veces de que Jesús se hizo humano y que Él fue usado por Dios. Aquí viene algo interesante entonces que se transmite como ejemplo a cada uno de nosotros. Y lo encontramos en Juan 14 del 12 al 14. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Hijo de Dios se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Aquí rescatamos, en todas sus líneas de este versículo rescatamos muchas cosas. Pero creo que lo más importante es la fe, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en que Jesús fue el que vino, el que cree que Jesús fue el que fue a esa cruz, el que cree que el plan de Dios fue necesario y se hizo. Esa es la creencia y esa es la fe. Eso es lo que también nosotros enseñamos con el acróstico BECO. Buscar, ¿para qué? Para escuchar, para luego ¿qué? Creerle a Dios y entonces obedecerle. Ahí vamos entendiendo por qué es necesario buscar de Dios. Porque necesitamos conocerlo. Estamos viviendo en la vida sobrenatural y no sabemos de Dios, no sabemos de Jesús, no sabemos de todos sus personajes. Necesitamos saberlos. ¿Para qué? Para escucharlos. Y escuchar también lo que Dios quiere hablarnos a través de la revelación, a través de la oración. Y es necesario creerle. La fe es muy importante, porque si no hay fe no vamos a actuar. Si no hay fe, entonces no se podría dar el cuarto paso, que es llevar lo que nos enseña Dios. Pero para esto entonces, para que exista la fe, tenemos entonces que creer en todo lo que Dios nos dice. ¿Creer cómo? ¿Creer cómo? Pues Jesús también nos da un ejemplo de cómo creer. Dice, debemos ser como niños. Dice en el Evangelio de Mateo el 18, el capítulo 2, que Él llamó a un niño y le dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Familia, Jesús llamó a un niño. ¿Y sabe por qué llamó a un niño? Porque en un niño encuentra la obediencia más importante de todo ser humano. Un niño no le pregunta a su papá por qué lo está mandando a hacer cosas. Un niño escucha a su papá y lo hace. Un niño con la inocencia, porque no tiene absolutamente por qué decir que no, con esa inocencia sabe obedecer, o sea, tiene la fe que Jesús o que Dios necesita
en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer sus milagros. Pero una cosa también es la fe, una cosa es la fe y otra cosa es la santidad. La santidad al apartarnos para Dios. Muchos de nosotros decimos, creo en Dios, pero no somos santos. Muchas personas que encontramos en el mundo creen y tienen mucho conocimiento, pero no tienen la santidad, no se apartan para Dios. Bueno, la palabra de Dios nos enseña también en este capítulo de Mateo 18 que la santidad tiene que vivir en nosotros. O sea, tenemos que llegar a apartarnos para Él. No es volver a la naturaleza original con la que Dios nos dio, ni es tratar de vivir sin pecados, sino lo que Dios quiere es que tengamos una vida como la de Jesús y que hagamos cosas mucho mejores. Pero para eso, entonces, se necesita la santidad. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 6, a cualquiera que haga caer el pecado de uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Dice la palabra de Dios que Él cuida mucho de los niños, que Él cuida mucho de los que están apartados para Él, de los que han convertido su vida a volverla como un niño, de aquellos que han convertido su vida para darle santidad, para creer en Dios, para vivir apartados para Dios. Dice la palabra de Dios entonces que tengamos cuidado, porque cuando nosotros no somos santos y colocamos todos esos obstáculos para que otros caigan, dice la palabra es que es mejor coger toda esa parte odiosa, esa parte arrogante, toda esa parte, ese pasado que tenemos, lo amarremos en un costal y lo botemos en las profundidades y dejarlo allá en el pasado. Eso nos permitirá volver a la santidad. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 8 de este mismo pasaje. Por eso si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que tus dos manos y tus dos pies sean arrojados al fuego, el fuego eterno. La palabra de Dios también en ese segundo tip de santidad, que Dios nos está llamando a ser santos, nos dice, las manos, los pies, muchas veces no nos dejan ser apartados para Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 7 que, miremoslo un poquito más antes, dice de que qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Dice que la maldad siempre va a estar. El mundo está lleno de pecado. El mundo necesita de ese pecado. El mundo es ese pecado. Pero hay de nosotros que buscamos de ellos. Hay de nosotros que nuestras manos y nuestros pies quieren tocar y quieren correr a cogerlo. Pues dice que es mejor quitarnos esas manos, quitarnos esos pies. Quítate todo eso, todas esas cosas que tú sabes que te gusta agarrar, que te gusta coger, que te gusta salir corriendo a buscarlo y que no santifica a Dios. La santidad de Dios está en este segundo tip. Quita esas manos, quita ese tocar, quita ese correr. Es mejor entrar al reino de Dios apartándonos que después tener que arrepentirnos. Y en este pasaje nos da un tercer tip para volver a esa santidad que dice del capítulo en el versículo 9. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida entres en la vida con un solo ojo y que no con dos ojos seas arrojados al fuego del infierno. Familia, el ojo humano es extraordinario. El ojo humano con el ojo humano podemos ver muchas cosas que Dios hizo en su creación. Pero desafortunadamente también con el ojo humano somos tentados a hacer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, que hagamos su maldad. Por eso es mejor apagar ese ojo, cerrar ese ojo, sacar ese ojo. Y usted sabe muy bien, cada uno de nosotros sabemos muy bien
¿Cuál es el ojo que Dios quiere que nosotros saquemos? ¿Cuáles son esas imágenes que seguimos viendo? ¿Cuáles son esos videos que seguimos viendo? ¿Cuáles son esas, tal vez hasta películas o tal vez toda aquella cosa que volteamos y decimos, extraordinario, pero no es extraordinario en los ojos de Dios? No es de santidad para los ojos de Dios. Familia, no dejemos perder la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos, porque en esa santidad vamos a lograr vivir lo sobrenatural como lo vivió Jesús, que siendo humano supo vivir todo lo sobrenatural que viene el Espíritu Santo. Dice Jesús también que nosotros podemos coger parte como Él lo fue. Lo encontramos en Hechos 1, del 6 al 8. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia voluntad, autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, hasta las partes más lejanas de la tierra. Familia, los discípulos estaban pidiendo o querían saber cuándo se iba a realizar, cuándo Jesús iba a restablecer o cuándo el Padre de los cielos iba a restablecer su reino acá en la tierra. Pero les dijo, eso no les corresponde saberlo a ustedes, ni nos corresponde saberlo a nosotros, porque aún así, si quisiéramos, posiblemente ni lo lograríamos entender. Pero hay algo que sí tenemos que entender y que nos corresponde a cada uno de nosotros, y es recibir al Espíritu Santo, al Consolador que ya tenemos, a todos aquellos que le creen, que viven en unción y que podemos ser usados por ese Santo Espíritu como Dios usó a Jesús aquí en la tierra. Familia, que no nos perdamos esa oportunidad de ser como Jesús, que no perdamos la oportunidad de hacer cosas mucho mejores que Jesús, así como lo dice su palabra, que podemos hacer cosas mucho mejores que las que Él hizo. Pero tenemos que entender que la sobrenatural vida de Jesús estuvo ahí, en la fe, en la obediencia que Jesús tuvo, en un estilo de vida como el que Jesús tuvo, de santidad, de apartarse, de no vivir contaminándonos, sino de vivir siempre en la sobrenatural vida de lo que el Padre de los cielos quiere que nosotros vivamos. Padre de los cielos, qué bueno es tomar el mejor ejemplo de tu palabra, el mejor ejemplo que encontramos allí en la Biblia, el mejor ejemplo y el plan absoluto que fue necesario para toda la humanidad. Te damos gracias en primer lugar porque eres tú, Dios, que sabemos que sabe amar a tus hijos, sabemos y encontramos el mejor amor en ti. Pero también, Señor Dios, queremos decirte, queremos usar ese amor para que tú nos uses con tu poder sobrenatural. Papá Dios, que no perdamos de vista quién fue Jesús en nosotros, que no perdamos de vista cómo debemos actuar conforme a Jesús, conforme a lo que Jesús hizo aquí en la tierra, que fue usado por tu Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu que tanto nos habló Jesús, que tanto que tanto lo habló a los discípulos y lo mencionó en muchos de los capítulos de los evangelios, que todo ese Santo Espíritu sea entonces ahora viviendo en cada uno de nosotros. Que estos tiempos de ayuno sea para recargarnos en una vida sobrenatural y que el resto de nuestras vidas podamos vivir así, en lo sobrenatural. Te amamos, Señor Dios, y nos quedamos en este tiempo entendiendo la sobrenatural vida de Jesús. Amén. Familia, no olvides compartir los videos. No olvides llevar a otras personas a que vean estos videos. No olvides darle el like, no olvides comentar, no olvides dejar
todos esos mensajes que quieres dejarnos para que podamos hacer algo mucho mejor en esta hermosa iglesia que es tu iglesia, este camino. Cuídate mucho, chao, chao. Recuerda, su palabra nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Tu familia Iglesia, este camino, te ayuda a crecer y a creerle a Él. Juntos vamos a vivir en lo sobrenatural. Gracias por acompañarnos.